Hola, mi nombre es Daniel Chafla y grabo este video como cierre del seminario El Verso Dantesco. Antes de iniciar, quisiera agradecer de manera especial a la profesora Claudia y a la profesora Yamila por todo el acompañamiento, las enseñanzas, lo que hemos aprendido para poder acercarnos a este texto tan bello, pero a la vez tan profundo y tan difícil en muchos aspectos. Sin embargo, siento que tengo más herramientas, modos como consultar y sobre todo formas de ver en detalles lo que Dante va escribiendo y lo que va tejiendo durante toda la Divina Comedia. Así que muy agradecido por ese lado. Por otro lado, ya entrando en materia, comentarles que me ha costado mucho elegir el verso para poder analizar. Sin embargo, después de un largo tiempo leyendo y releyendo algunos de los cantos que me han parecido más significativos, he elegido uno que les presento a continuación. Voy a compartir pantalla, he preparado una pequeña presentación para poder guiarme y llevar un cierto orden. Bien, el verso que he elegido es del 132 del canto 14 del Paraíso. El verso como tal dice lo siguiente. Está enmarcado en las última oración que está compuesta por tres tercinas de este canto. Dentro de la primera tercina de esta última oración dice lo siguiente, que es donde se encontrará el verso que he elegido. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer di occhi belli, ne quai mirando mio disio apposa. El verso es del 132. Ne quai mirando mi odisio apposa. Bien, antes de pasar como a dar una contextualización del canto, yo quería decirles que ha habido dos criterios en los cuales me he centrado para elegir el verso. El primer criterio ha sido lo que ha generado en mí al leer justamente este canto y específicamente el verso. Me parece de una belleza muy sutil que puede pasar desapercibida en medio de tanta belleza musical, de tantas imágenes, de mucha luz. Ese momento en el cual Dante manifiesta cómo su deseo descansa me pareció hermoso. Y por otro lado, también centrado en que este canto es un canto de transición, donde Dante y Beatriz llegan al cielo de Marte, eh, las palabras que aquí utiliza para especificar cómo perdió por un momento su vista en los ojos de Beatriz por oír una música celestial y cómo se justifica regresando nuevamente y mostrándonos que la belleza de Beatriz ha crecido, creo que esa imagen, este verso lo recoge muy bien. Así que bueno, ese ha sido el criterio de elección. Un poco del contexto del canto en Paraíso 14, en donde nosotros estamos ahora ubicados. Presento mientras voy dando el contexto dos imágenes de Gustave Doré que hablan justamente sobre este canto. Estamos entonces en la transición entre el cielo del Sol, donde estaban los espíritus sapientes, y el cielo de Marte, donde ahora vamos a encontrarnos con los espíritus militantes o también llamados combatientes por la fe. Recordemos que en Paraíso 13, en el canto 13, Santo Tomás de Aquino había comenzado a hablar para dar un discurso sobre una de las preguntas que tenía Dante. Entonces, apenas Santo Tomás ha terminado, recalco que el discurso tiene que ver con el tema de la sabiduría relacionado con Salomón. Dante no entendía cómo Salomón era considerado el más sabio cuando estaba Cristo y Adán también de por medio. Al final, Santo Tomás explica que se trata de una sabiduría política. Bien, apenas termina entonces este discurso, Beatriz se vuelve a Dante para nombrar la duda que Dante tiene, que sigue albergando. Y esta duda que la ve ella en Dios, que lee a Dante en Dios, es saber si la luz que envuelve a las almas persistirá después del juicio final y si persiste, ¿cómo los ojos del cuerpo recuperado podrán tolerar esa luz sin lastimarse? Es una pregunta claramente fijada en la resurrección de los cuerpos. Una vez que Beatriz formula esta duda de Dante, Beatriz no ha hablado en los tres cantos anteriores de aquí, irrumpe nuevamente su voz, ¿no? Las almas que son preguntadas, que son puestas nuevamente en escena por esta duda expresada de Beatriz, duda de Dante, por cierto, estas almas felices de poder satisfacer otro pedido manifiestan un triple himno a la Trinidad y una voz que proviene de la luz más esplendorosa empieza a responder. Esta voz que sale, sabemos nosotros que se trata de Salomón, de quien ya Santo Tomás se había referido en el canto anterior. Entonces, bueno, va a ser Salomón el que va
a responder esta doble duda de Dante. Es así que Salomón entonces comienza a explicar cómo será la resurrección de los cuerpos y parangona la explicación con la imagen del carbón encendido, una imagen, por cierto, bellísima, ¿no? Explicando a Dante que el cuerpo será más luminoso y los ojos, como los demás órganos sensoriales de ese cuerpo radiante, podrán gozar sin riesgo de todas las delicias del paraíso. Es decir, para Salomón, y tomando un poco las ideas de Santo Tomás de Aquino, el cuerpo, el alma con cuerpo es doblemente gloriosa, es decir, llega a una perfección mayor. Luego de estas palabras emitidas por Salomón, hay un grito espontáneo que muestra el deseo justamente de las almas de que llegue este momento, ¿no? En donde ellas puedan recuperar el cuerpo. Sobre todo parecería por la nostalgia humana por la familia, ¿no? Que tienen, que ciertamente con un cuerpo glorioso podrán ya amar en Dios para siempre, viéndose como eran cuando todavía llevaban este cuerpo contingente. Es una imagen bellísima, por ahí también hay comentarios que hablan sobre el amén con el cual estas almas exclaman esto que ha manifestado Salomón y el amén, ¿no? Relacionado mucho con estas palabras que tienen que ver con la familiaridad del hogar, ¿no? El ame, mame, fiame, en fin. Inmediatamente después, nuevas luces entran al sol y envuelven a las dos guirnaldas de espíritus sabios, ¿no? Hay como un tercer círculo que aparece, la luz encandila a Dante, que vuelve su mirada de Beatriz, y mirándola, Dante adquiere la potencia visiva para elevarse ahora al cielo de Marte. Y aquí justamente ocurre este momento de transición, de elevación a otro nuevo cielo. Ahora ya, en el cielo de Marte, Dante ve dos cintas de luz blanca que le recuerdan la Vía Láctea. Aquellos rayos, espíritus militantes, forman una cruz que muestra a Cristo en un relámpago fugaz e inefable, como lo tenemos ahí en la pintura de Doré. Mientras estas almas se mueven por distintas direcciones por la cruz, cantan un himno que es, por cierto, inentendible para Dante, solamente logra distinguir entre esas voces dos palabras, ¿no? Que son, las leo, resurgi e vinci, y que le hacen un poco entender de qué se trata esto que ellos están cantando, pero es tan hermoso que se queda un poco arrebatado por este canto que no lo había escuchado en otro lado, diríamos nosotros insondablemente hermoso, tan hermoso que se excusa de haber excluido la belleza de Beatriz que crece mientras más ascienden por los cielos. Se entiende de esta manera que los ojos de Beatriz son más bellos todavía que este himno, y justamente para remarcar esto es que se presenta este verso que yo he elegido, ¿no? Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer di gli occhi belli, ne quai mirando mio disio apposa. Quisiera leer para tener ya las distintas comentarios sobre este verso, dos traducciones. Primero, la traducción de la profesora Claudia, que traduce de la siguiente manera el presente verso. Dice la profesora Claudia con respecto a este verso. Mi palabra quizá parezca osada al relegar el goce de los ojos, y ahí la traducción, mirando el cual reposa mi deseo. Y en otra traducción de José María Micó lo dice de la siguiente manera. Quizá parezca osado mi discurso al postergar aquellos bellos ojos, y ahí la traducción del verso, que calman y que colman mi deseo. Bien, tenemos entonces varios comentarios alrededor del 132. Comienzo por el comentario de Ana María Chiavaci Leonardi, que al referirse a la palabra, primero forza la mía parola, comienza ella haciendo un comentario del verso 130, después me fijaré solamente en el 132, pero creo que es importante para poder entrar en la relación total de esta tercina. Dice Chiavaci con respecto a forza la mía parola. Singular cierre de canto con acusación y excusa del poeta que logra afirmar aquello que antes había negado, devolviendo gloriosamente al primer plano aquellos ojos de Beatriz que parecían haber quedado al margen,
posponiendo al canto oído en el cielo de Marte también la misma belleza de los ojos de Beatriz. Negado en el sentido de haber prestado atención más en el canto que en la vista de Beatriz, que había subido, había crecido más todavía en belleza, ¿no? Por eso forse la mía parola. Continúa Chiavaci, pero aquellos ojos se volvían más bellos de cielo en cielo y en ese aún no los había contemplado. Así el poeta salva las dos cosas que le importan sin renunciar a ninguna de las dos bellezas que aparecen continuar una a otra. Es decir, con este verso Dante remarca las dos bellezas que está teniendo en ese momento, ¿sí? Sin dejar de lado ni la una ni la otra, pero resaltando la belleza creciente de Beatriz. Luego Chiavaci, justamente refiriéndose a este verso 132, Nequay mirando dice lo siguiente: contemplándolos, el deseo de mi alma encuentra descanso, es decir, satisfacción, mirando entonces en el sentido no solamente de un ver orgánico, sino un mirando de contemplación, que es mucho más profundo, dice Chiavaci, ¿no? Y continúa Chiavaci, verso de gran dulzura, que expresa el reposo total del deseo que siempre apremia al ser humano. Yabachi entonces refuerza este hecho de que es un verso con mucha dulzura, que como les decía, cuando uno lo lee puede pasar por alto. Yabachi, con respecto a esta imagen de este deseo que está en completo reposo, nos pide que lo confrontemos con Purgatorio, canto 18, verso 31 al 33, estamos en el Purgatorio, en el canto 18, en la cuarta cornisa de los perezosos, y en estos versos Dante dice lo siguiente: Così l'animo preso entra in disire che moto spiritale e mai no possa finché la cosa amatil fa gioire. En traducción de Claudia, el ánimo tomado entra en deseo, que es movimiento espiritual y solo reposa al disfrutar la cosa amada. Es decir, el ánimo comienza a desear unirse con el objeto amado hasta que reposa uniéndose en él. Y claramente aquí nosotros encontramos que el deseo de Dante reposa ciertamente en esta mirada de Beatriz. Es un verso muy especial entonces, como dice Chiavaci, de mucha dulzura, ¿no? Que refuerza justamente cómo este deseo, que es un poco el motor que mueve a Dante y que mueve realmente el viaje en toda la comedia, eh, está ahorita o puede reposar en este mirar, en esta contemplación de los ojos, de la belleza creciente de Beatriz. Por otro lado, Luigi Pietrobono, con respecto a la palabra nequai, dice lo siguiente: pero si, al mirarlos, todo deseo suyo haya reposo, queda satisfecho. ¿Cómo podía aquel canto atraerlo con mayor dulzura? El canto que están ahorita entonando y que él casi no entiende, ¿no? Pero que tiene una dulzura increíble. Continúa Luigi. Con dulzura responde el poeta, mayor que las experimentadas hasta allí, cuando todavía, tras haber subido al cielo de Marte, no me había vuelto a mirar en los ojos de Beatriz, pero menor que la gozada después de haberlos contemplado. Por eso se refiere mi Odiseo a Posa. Por otro lado, Atilio Momiliano dice lo siguiente: uno de los fugaces versos del paraíso que concentran en sí un inefable arrebato de amor. Nequai mirando mi Odiseo a Posa. Esta nota de amor terreno que resuena de cielo en cielo con tanta insistencia como un motivo recurrente, como quizá el mayor consuelo del exiliado solitario, como ciertamente el más resplandeciente y desgarrador recuerdo de la lejana Florencia. Me parece interesante el comentario de Atilio porque dice que este verso tan fugaz, ¿no? Y que puede pasar tan desapercibido, encierra por un lado un inefable arrebato de amor que nos recuerdo nos remite a esta Florencia en donde Dante tenía el deseo de ver a Beatriz, de recibir el saludo de esta dama, ¿no? Me acuerdo también de la vida nueva, ¿no? Como
a través de la mirada entra amor al corazón del poeta, ¿no? Es muy interesante cómo este verso puede encerrar también este recuerdo, según Atilio, ¿no? De esta lejana Florencia. Me pareció interesante este comentario. Otro comentario que encontré también altamente significativo es el de Giuseppe Giacalone, que dice, la eh, complaciente, la piacevole, dirá él, contemplación de los beatos ojos de Beatriz, de los cuales se aplaca todo el deseo del poeta. Se recuerda que aunque deseo es también indicación en de vulgar elocuencia de una palabra tersa y musical. Esto Giacalone lo cita, ¿no? Come parole tersa e musical. Es decir, deseo ya, lo había dicho Dante en De vulgar elocuencia, que es una palabra con una cierta musicalidad, con una cierta parte tercia. Me parece interesante que esta palabra salga aquí, precisamente en un canto tan musical, ¿no? Recuerdo haber leído la introducción que hace este canto Ana María Chiavachi y menciona que aquí nosotros nos encontramos con, sí, un canto, pero es un canto lleno de luz, como si la luz más bien fuera la que estuviera tejiendo las notas de esta canción. Entonces la palabra disio, ¿no? También encierra, como dice Giacalón, una cierta musicalidad. Bien, por otro lado, también me interesaba mucho poder ir viendo estas tres palabras que se van aquí representando. Y voy a comenzar por la palabra disio, deseo, ¿no? Desidero, desiderio, que es tan significativa como la decía en la comedia. Simplemente busqué en la enciclopedia dantesca sobre esta palabra y dice lo siguiente: deseo, desidero, desiderio, disio, movimiento apetitivo del alma que aspira a aquello que considera un bien. Se genera naturalmente a partir del amor y el amor refleja en sus propias acepciones y en las formas más frecuentes en poesía la variedad de valores y gradaciones. La relación de origen amor-deseo, explícita en Convivio 3.1, parágrafo 1.2, en donde dice, cuán grande era el deseo que amor de ver a esta mujer me daba. Y 11.6 en algunos casos condiciona más vivamente la acepción. Así, en Convivio 1, parágrafo 2.15, menciona, me movió el deseo de dar doctrina, en el que gracias también a la correlación con el rechazo del mal, me movió el temor de la infamia, se hace evidente aquel componente de caridad que inspira. En Vita Nuova, menciona, comienzo a decir esta dama cómo mi deseo se dirige todo hacia ella. Parece que todo este verso tiene todas estas resonancias con respecto al deseo. En relación con su propio objeto, el acto de desear comporta la vocación del amor hacia la unión con la cosa amada. Confróntense en Convivio 3, 10.2. Dice Convivio, perdón, abro citas, cuanto más se aproxima la cosa deseada al que desea, tanto mayor es el deseo. Y en Paraíso 33:48, el ardor del deseo en mí se extinguió, cuya interpretación todavía controvertida puede definirse precisamente a la luz del pasaje precedente, en el sentido de que al aproximarse al fin de todos los deseos, el ardor del deseo alcanzó en Dante su grado más alto. Pero aquí, claro, el valor está más bien en el reposo, ¿no? Del deseo. Es interesante también la palabra mirando, ¿no? Que según la enciclopedia dantesca tiene un valor muy frecuente durante toda la comedia y aparece en 135 ejemplos, ¿no? 135 momentos con los que aparece el verbo en las distintas obras de Dante y hace relación con mirar intensamente, fijamente, con participación emocional, en definitiva, referido no solamente a contemplar, sino también a admirar. El objeto, dice en la enciclopedia, es en la mayoría de los casos una persona, mujer, claro, en este caso del canto es Beatriz, o una parte de su cuerpo, particularmente su rostro, sus ojos o una actitud suya. Aquí ciertamente se está refiriendo
particularmente a los ojos de Beatriz, ¿no? Finalmente, un comentario que me pareció interesante, bueno, aquí les presento esta imagen tan bonita también, eh, representando este momento cuando los espíritus aparecen, ¿no? Y esta imagen del haz de luz que entra a través de una ventana en un cuarto oscuro y cómo estas partículas se iluminaban, ¿no? Es una figura de Salvador Dalí. Hace referencia también a este canto y me pareció bonito y significativo lo que comentaba al respecto también Nicola Fosca, que dice lo siguiente. Dante aquí se justifica por haber dicho que la melodía que acaba de oír le había deleitado más que cualquier otra cosa que hubiera encontrado hasta ahora en el paraíso, con lo cual había relegado al segundo plano el gozo de contemplar los ojos de Beatriz. Para justificarse, se reprocha no haber mirado los ojos de Beatriz desde su llegada al cielo de Marte, y su excusa es que había sido atraído por los encantos de ese cielo que superaban los de los anteriores, conforme al sistema del paraíso, en el cual la belleza y la alegría aumentan al ascender de esfera en esfera. Por consiguiente, lo que había dicho sobre el deleite de la melodía de este cielo, superior a todas las alegrías precedentes, era cierto en la medida en que es conciliable con el atractivo superior de los ojos de Beatriz, cuya belleza había crecido desde que se alcanzó el cielo de Marte. Pero Dante no era consciente de ello porque aún no los había visto. Es bellísimo entonces este verso donde todavía Dante no ha visto estos ojos tan bellos de Beatriz que calman su deseo, ¿no? Que calman este momento tan interesante en la comedia. Y como les decía, me pareció un verso muy significativo, muy sonoro también, ¿no? Nequai mirando mi odisiva posa, encontramos rimas suaves, posa también rima con osa, ¿no? Y me pareció muy significativo tomar como este verso que, como menciona Kiabachi, es tan sutil, que pasa tan desapercibido, pero que encierra una ternura, una profundidad y que en mí ha causado justamente mucha maravilla al ver cómo Dante describe esta relación que tiene con Beatriz y sobre todo con la mirada de Beatriz, que no es un tópico que se inaugura aquí, sino que es algo que ya viene pasando durante toda la comedia, la mirada de Beatriz que se posa en Dante, la mirada que, como decía uno de los comentaristas, a Atilio Momiliano, recuerdan a esta Fiorenza, ¿no? Este recuerdo donde Beatriz estaba presente y que aquí en este canto tan cargado de imágenes y de belleza vuelve nuevamente a estar como en el plano principal, ¿no? Estos últimos tres tercetos también tan significativos que, según Chiavachi, son uno de los más bellos que ella lee en el paraíso y que podían representar tranquilamente una canción en sí misma, es decir, un poema en sí mismo. Estos tres momentos son muy, muy significativos durante toda la poesía. Así que bueno, eso es lo que quería presentarles, no me alargo más, espero no haber aburrido y les agradezco nuevamente por eh, ayudarnos con este curso. Posiblemente sea un análisis muy sucinto, muy corto, pero ha sido hecho con la mayor predisposición que he tenido. Muchísimas gracias, profesoras, y espero seguir aprendiendo más de Dante y continuar dando más pasos con respecto a la comedia. Muchas gracias.